Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tal como lo dije la vez anterior, va a depender de cuándo vean este episodio. Hoy vamos a dar paso al episodio 4 de Diálogos Virulentos, junto también a otro gran amigo, doctor en estudios culturales de la Universidad de Londres, sociólogo, y académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y además presidente del Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales, IPS, Don Tomás Peters. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo y compartir Muchas esta gracias, conversación. muchas gracias a ti por aceptar esta invitación a este ciclo de diálogos virulentos que en verdad no tiene fecha de finalización, porque así como vamos, eventualmente vamos a tener que seguir dialogando de manera virtual por mucho rato. Y además, bueno, se ha generado una linda instancia de conversación con amigos en la cual podemos ingresar desde el trabajo de cada uno a pensar un poco, reflexionar, analizar la realidad, la actualidad o lo que nos está ocurriendo ahora. Y en ese sentido, bueno, Tomás ha llevado adelante un trabajo muy interesante en torno a la sociología del arte, ¿cierto? Y lanzó un libro hace bastante poco. A ver si lo pueden mostrar ahí está. Sociología del arte y de las políticas culturales. Eh, Tomás, cuéntanos un poco de qué trata este libro. Bueno, este libro es el resultado de cerca de 10 años de recopilación, de sistematización, de elaboración de un argumento teórico proveniente principalmente de la sociología sobre la relación entre arte y sociedad. Y la mitad del libro, ¿sí?, intenta aproximarse a una discusión de cómo esta reflexión histórica entre arte y sociedad se vincula con el concepto de política cultural. Entonces, básicamente lo que busca es establecer es una suerte de reflexividad entre arte, sociedad, sociología y políticas culturales contemporáneas. Y lo que ofrece, y que es lo que yo creo que es el mayor aporte que hace el libro, es discutir cuáles son los desafíos de las políticas culturales en la sociedad actual. Entonces, Sí, sí. le di un fuerte énfasis en poder pensar ese tema. Ujú. Sí. Bueno, sin duda, a la luz de lo que hemos vivido en la actualidad, ¿cierto? Temas como el que trabajas tú resultan ser fundamentales desde mi punto de vista, ¿cierto? Las personas, los lectores, los que vean este episodio, quizás tienen otra consideración, pero desde mi punto de vista me parece fundamental el revisar la importancia, por un lado, de la sociología del arte y el impacto que tienen las políticas culturales, ¿cierto? Y en ese sentido quiero detenerme en una cuestión que yo encuentro que es crucial, en la que yo diría, como siempre digo, y creo que todavía estamos insertos en la misma, sin embargo, quizás con una, quizás ahora ya un poco con menor efervescencia por la pandemia, ¿cierto? Pero el 18 de octubre trajo consigo una visualidad, ¿cierto? Una visualidad muy característica que, que permitía ver una realidad, no solo ver, permitía comunicar, ver, impugnar, en fin, una, una realidad que, claro, ya estaba puesta en entredicho hace bastante años, pero que durante el 18 de octubre emergió con una fuerza mucho mayor que otras ocasiones, ¿cierto? Y en ese sentido, Tomás, me interesa un poco que me cuentes cómo ves tú, o cómo viste tú, o cómo has visto todo este proceso de la revuelta del 18 de octubre, ¿cierto? Sí, mira, yo siempre, cuando se plantea esta pregunta alrededor de los colegas, de las colegas,
Comúnmente yo siempre establezco un análisis relativamente histórico de este fenómeno. Yo creo que una de las cosas importantes es comprenderlo en los últimos 40, 50 años. ¿Sí? Es decir, no podemos entender este proceso Mm. si no hacemos la pregunta sobre la emergencia también de la unidad popular, y sobre todo la llegada de Salvador Allende a, a la presidencia el año 70. ¿Por qué? Porque en ese momento también se vivió un proceso de efervescencia, también se construyeron proyectos, relatos biográficos, discursividades políticas, proyecciones, que yo creo que lo que hemos vivido en el 18 de octubre es también una suerte de desplazamiento de deseos, ¿sí? Revolucionarios, de modelos de sociedad a otros, de conformaciones de mundo que no se pueden comprender sino en toda esta evolución que hemos vivido en los últimos casi, casi medio siglo. Ujú. Entonces, claro, lo que uno vio el 18 de octubre, nosotros no nacíamos en la Unidad Popular, pero puedo imaginar, ¿sí? O uno puede, según la lectura, establecer ese sueño de Allende, de que finalmente el pueblo, la sociedad, va a poder abrir las grandes alamedas y tomarse, ¿no? Esos lugares. ¿No? Y de hecho el discurso de Allende es muy interesante en ese aspecto porque, como sabrás, comúnmente se establece un pequeño error o hay ahí una discusión sobre cuando se dice se abrirán las grandes alamedas o abrirán las grandes alamedas, dándole en esta segunda opción una suerte de agencia hacia la sociedad de que nosotros la abriremos y no que Ujú. se abrirán por un orden espontáneo, Claro. sino que ese fenómeno, ¿sí? Que se da entre medio con la dictadura, después los 30 años de la concertación, nueva mayoría, etcétera, lo que vimos el 18 de octubre, yo creo que tiene un poco de esa memoria, ¿sabes? Mm. Histórica que nos hace recordar de que siempre la sociedad puede dar una respuesta, a veces violenta, a veces democrática, a veces inusual, inédita, Mm. ¿sabes? Que nos hace pensar de la importancia de recordar esos proyectos, ¿sabes? Mm. Que establecen una sociedad otra. Y eso yo creo que es muy importante por considerar desde el 18 de octubre hacia lo que hemos Sí, vivido. sí, sí, no, y me parece fundamental lo que mencionaste, porque, es decir, tiene una importancia relevante también, efectivamente, para pensar la actualidad y la revuelta, pero también en el proceso, porque eh, lo que ocurrió después de la Unidad Popular hasta ahora, o el tránsito de los acontecimientos, ¿cierto? Me parece que hay elementos que son interesantes que como que ocurrieron en un momento cuando emergió la dictadura, cuando se estaba instalando la dictadura por ahí por el año 74, ¿cierto? Bueno, después del 11, ¿cierto? Ocurrió una cuestión muy interesante, que fue un esfuerzo de la dictadura por generar efectivamente un borrón, una borradura estética, ¿cierto? Del proyecto de Salvador Allende, del proyecto de la Unidad Popular, y lo más interesante es que esos esfuerzos, al parecer, o desde mi punto de vista no es al parecer, desde mi punto de vista perviven en la actualidad, en hechos que a lo mejor no tienen tanta importancia para el resto de la gente, pero es muy importante o es muy significativo el hecho cuando en la Plaza de la Dignidad, después de varios días de revuelta, se cubre completa con un manto blanco, ¿cierto? Que dice palabra paz enorme. Y ahí entonces a lo que voy es que ahí surge o se hace ver una, una relación antagónica, conflictiva, que es propia del arte, ¿cierto? ¿O no? No sé qué te parece a ti aquello. Totalmente. Mira, cuando uno empieza a hacer una suerte de arqueología de la cultura, de la producción artística en Chile, siempre un referente clave es la unidad popular. Recordemos que ahí surge no solo elementos musicales inéditos, no solo surgen nuevas formas de teatro, también la publicación de libros bajo que mantuvo y en general
la producción artística fue una explosión, ¿sí?, inédita en ese contexto histórico. Y lo que efectivamente hace la dictadura es lo que se conoce, y muy entre comillas, como el apagón cultural. Básicamente es colocar un manto de oscuridad dentro de la producción artística, aun cuando sabemos, y porque hay investigaciones, hay reflexiones al respecto, el trabajo underground, el trabajo de resistencia fue muy fuerte, muy importante y muy relevante. Entonces, la política cultural del gobierno dictatorial existió, aun cuando no existan documentos, ¿sí?, existe fácticamente. Sí, no, sin embargo, Y, solamente hay solo un paréntesis, hay un texto editado por, por la dictadura que se llama Política Cultural del Gobierno de Chile. Es un libro de este volado más o menos, donde ahí dicen cuáles son como los sentidos que debería darle el arte, la estética, qué sé yo, a la nueva nación, por así decirlo. Entonces, hay también una cuestión muy interesante, porque hay un presupuesto ideológico, disposiciones del discurso, en fin, bla, 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 que son relevantes. exacto. Mira, o sea, eso no es solo un dispositivo, llamémoslo así, particular de la dictadura. Es una herramienta utilizada en la historia de la humanidad, como las artes, como la cultura, como las expresiones son, entre comillas, utilizadas para un principio de totalidad, de un régimen. Y en ese sentido, sin duda, lo que hace la dictadura con ese libro y en general con algunos varios documentos que están ahí dando vuelta y que son de fácil acceso, Ujú. es poder hacer un blanqueamiento, un borrón y cuenta nueva y sobre todo reforzar elementos completamente nacionalistas, ¿sí? Reforzamiento de los signos patrios, reforzamiento de lo nacional, así como también reforzamiento de cualquier expresión que tuviera una baja densidad política frente a lo que se estaba viviendo. Entonces, en ese sentido, cuando uno, entre comillas, se retorna a la democracia y volvemos a este proceso, y lo que vimos del 18 de octubre, y lo que quería llegar, es justamente de que la visualidad, la experimentación visual, el ejercicio de movimientos corporales, la disposición de nuevas lecturas, de nuevos textos, la proyección de imágenes en los edificios, el ritmo musical, todo eso es una suerte de un carnaval, ¿sí?, político, estético, que es fundamental, ¿sí? Y el ejemplo que tú colocas, que fue cuando se elabora una suerte de higienización de la Plaza de Dignidad Italia, es efectivamente una performance con un rendimiento político indudable. Rendimiento político, ¿por qué? Porque establece una discusión, establece un levantamiento de preguntas, ¿sí?, que ayudan a pensar este deseo de un grupo social importante por volver a un momento siempre previo a. Y en ese sentido, el arte, la cultura, y lo que yo investigo e intento por establecer en el libro y en general en mi trabajo, es cuál es el rendimiento crítico-cultural que esas corporalidades, que esos sonidos, que esas escrituras, esas visualidades, etcétera, producen en la sociedad. Y lo que yo trabajo en el libro es básicamente decir de que las obras lo que hacen es interrogar a la sociedad. No es que la sociedad determine el operar de la obra o el operar del arte, sino que la gracia que tiene la obra y en general lo que tiene la expresión artística es que ésta levanta preguntas, ¿no? Le hace interrogantes a la sociedad, es decir, va como del arte hacia la sociedad. Y esa es la gracia que uno puede observar en lo que ocurrió el 18 de octubre, en la medida en que se produce un desplazamiento desde este arte que estaba completamente institucionalizado, Sí, un desplazamiento hacia el espacio urbano, sí. y lo que hace, si no es reforzar el hecho de que el arte en general, las prácticas culturales y artísticas son claves para la reflexividad social. Oye, Tomás, sí, es justamente muy interesante y quería detenerme un poco en lo último, porque, no sé, a lo mejor tú quizás me puedas corregir o quizás no estés de acuerdo con lo que diga, pero tengo la impresión
que estas expresiones culturales, que no son actuales, evidentemente, no corresponden única y exclusivamente al 18 de octubre y no nacen ahí, pero sí a lo mejor toman una relevancia distinta desde el 18 de octubre, que tiene que ver con que la producción del arte genera este desplazamiento efectivamente a la calle y a la vez desinscribe un poco el discurso y la materialidad de la obra del autor, ¿cierto? Ya no estamos hablando, por ejemplo, de vanguardias con personas identificadas, ¿cierto? Que hacen obras, ¿cierto? Sino que estamos hablando de gente que sale a rayar la calle, pero la raya con un sentido y con una calidad de la imagen, ¿cierto? O de su obra, eh, extremadamente potente y no necesariamente corresponde a una persona que nosotros identifiquemos y sepamos quién es, sino que hay aquí como una desinscripción de la potencia del arte del artista, ¿cierto? Ya no, entonces uno podría decir, o uno podría preguntarse, ¿es necesaria la imagen de un artista o la figura en sí mismo de un artista relevante para validar una obra? Quizás no, quizás solamente baste con su aparecer, con su surgir y con la relevancia que tenga esto, ¿cierto? No sé. Mira, o sea, tú colocas un tema que es súper importante y que yo trabajo en general en el libro, y es la pregunta que no es mía, sino que principalmente de un autor que yo admiro mucho, que sigo, que es Pierre Bourdieu, que es ¿quién creó a los creadores? Que es un texto muy breve, muy lindo, muy importante para la sociología del arte, donde establece justamente la pregunta que tú haces. Es decir, ¿en qué momento se constituye el ser artista o el ser creador? Y lo que él responde a nivel muy simple es que artista es aquel donde otros artistas señalan que él es artista. Bourdieu juega mucho con esas figuras como retórica media Ya, repetitiva y elabora claro. un poco esa estrategia, ¿no? Entonces lo que ocurre del 18 de octubre es que se diluye un poco esa posibilidad de identificar el nombre, así como Ah, el patrón que logra establecer la autoría. Y en ese sentido es indudable como el potencial que tiene este tipo de expresiones en la sociedad, porque esto es un análisis que uno puede elaborar, y es que quizás lo más ah, castigados, entre comillas, en este contexto, son los artistas tradicionales, institucionales, que han expuesto históricamente en lo que se conoce como el cubo blanco, en la galería, en los museos más institucionales, en los espacios donde circula el discurso artístico, pero sobre todo donde se define quién es el quién. ¿Sí? El artista identificado con su obra, con su catálogo, con su reconocimiento, con su entrevista en los periódicos, etc. Esa figura, ¿sí?, se ve completamente desvanecida, se va a pérdida ujú, en el contexto del 18 de octubre porque las paredes se transforman en telas. Las paredes se transforman en desplazamientos nomádicos, ah, sin autoría aparente, ¿sí?, pero que lo que hacen es justamente utilizar estrategias del arte, estrategias tecnológicas, muchas de ellas, para poder transmitir, ¿sí?, a cierta operatividad artística dentro del espacio urbano. claro, Ahora, esto lo que hace, ¿sí?, es el triunfo de lo históricamente marginado, lo que yo creo que es. claro, Es decir, ese que no se ganaba al fondar, ese que, claro, que está fuera, en la periferia, ese que no está en la página social, está en claro, la inauguración, en los museos, muchas veces públicos. Es decir, los museos públicos lo que hacen, y también lo trabajo en el libro, es muchas veces reforzar las condiciones de clase. Es claro. decir, los recursos públicos que se destinan a cultura en Chile, y esto es una polémica, entre comillas, Mm. comúnmente lo que hacen es poder contribuir a los símbolos dominantes de la sociedad chilena. Claro, es decir, Favorece a ciertos grupos especializados, claro, concretos. es como Y, que hablamos de, es como, aquí estamos dándole cierta relevancia a los que no están en la Feria Chaco, por ejemplo. Eh, en cierta medida. co- co- O sea, como, son ellos
Mm, Sí, son ellos, yo creo, los que ahora han emergido como ese creador, ese agente reflexivo, visual, que ve las paredes como por fin una galería que cumple ese proyecto exacto. socialista, llamémoslo así, Sí, sí. de la democracia cultural, donde todos podemos en el caminar disfrutar visualidades, expresiones, combinaciones simbólicas. Y finalmente lo que hemos visto en las calles, que es lo más interesante, son los cruces simbólicos que se establecen en cada una de las obras. O sea, aparezca desde Keanu Reeves, vestido como agente religioso, pasando por como el perro Matapaco, construido visualmente con otros agentes, símbolos religiosos, símbolos, ese tipo de ejercicios que se hacen en el andar, en el caminar, en el manifestarse, etcétera, no es sino, yo creo que el triunfo de los históricamente expulsados de el círculo del arte que establece reglas completamente jerárquicas Mm, y excluyentes de una parte importante de estos artistas que estaban dando vueltas, que sobreviviendo haciendo quizás cuantas otras cosas para poder vivir. claro. Y lo que tú dices es muy claro, Oye, va en esa Tomás, dirección. sí, sí, pero también em, yo no puedo dejar de lado la pandemia, o lo que está ocurriendo con la pandemia, porque de una otra manera vino como eh, no a interrumpir, pero sí se atravesó entre medio del acontecimiento 18 de octubre, y lo que hizo, y generó una cuestión que el gobierno no logró, que es hacer que las calles dejaran de estar abarrotadas de personas que con toda legitimidad llevaban adelante sus demandas, ¿cierto? Y en ese sentido también eh, prohibió un poco el tener las paredes y los muros como lienzo, ¿cierto? Como el lienzo de la revuelta. Y ahora eso no sé, eso evidentemente tendrá que desplazarse hacia otro sector, hacia otro lugar. Quizás las redes sociales juegan un rol relevante, las agrupaciones que puedan construir ciertas páginas web, que puedan un poco compilar, ¿cierto? Un montón de información. ¿Cómo ves tú que otras texturas de arte, ¿cierto? También se tengan que recluir lamentablemente porque estamos todos en cuarentena, a fin de cuentas, ¿cierto? Entonces, bueno, habrá que utilizar distintos dispositivos mediales que permitan, y también mucho texto, lectura, qué sé yo, poesía, ¿cierto? Que permita quizá un poco eh, no perder esa potencia del 18 de octubre, ¿o no? Sí, mira, yo creo que hay como tres elementos en tu pregunta que son Ya. súper importantes. En primer lugar, yo hice una investigación, así como hace poco, sobre cómo las organizaciones o espacios culturales y museos que estaban en la zona cero del estallido tuvieron que reaccionar y elaborar discusiones y discursividades con respecto a lo que estaba ocurriendo en su territorio. Ajá. Y uno de los elementos que identifiqué es que gran parte de esta gente, de estos gestores y trabajadores de la cultura, se dedicaron a registrar este tipo de expresiones visuales. Mm, Es decir, yo estoy entre comillas tranquilo de que el registro, mm, ¿sí? Es decir, la lógica del archivo mm. en este contexto operó, yo creo que relativamente coordinada y con preocupación de lo que se estaba produciendo visualmente. Entonces yo tiendo a pensar de que prontamente van a empezar a surgir no solo el Museo del Estallido, que ya se creó virtualmente, sino que también archivos, reflexiones, elementos que van a surgir ahí en ese momento. Mm. En segundo lugar, algo que hizo el COVID, y que más allá de la discursividad y de la problematización sobre el tema de los trabajadores culturales, que es algo Sí, que sí, se devela claramente sí. y que ya estaba sumamente presente en cualquier trabajador de la cultura a nivel promedio, Sí, sí. vive eso y esto es lo que hace radicalizar. Pero más allá de eso, lo que ha hecho el COVID, yo creo que, y esto en segundo lugar, es establecer una nueva reflexividad sobre las posibilidades y la potencialidad que tiene el arte
en este contexto digital. Es decir, si uno ve, por ejemplo, la discursividad de los museos, uno ve la creación que se está haciendo en teatro, en danza, en escritura, a nivel online, también es algo que produce nuevas reflexividades sobre lo caminado, sobre lo transcurrido en la historia y nuevas formas de poder pensar las formas de producción y circulación y sobre todo de recepción del mundo del arte. Y en tercer lugar, lo que tú me decías de dónde se podía derivar un poco estos esfuerzos, yo estimo que esto es una condición un poco inmanente. ¿Sí? Es decir, yo creo que apenas se vuelva, entre comillas, a un nuevo registro de movilidad dentro de la ciudad y se retome este proyecto revolucionario que se está armando hasta el 18 de octubre, yo tiendo a pensar de que van a surgir un, un renovado uso de visualidades, una circulación, una explosión, otro museo, ¿no? Es como si se inaugurara otra exposición, Claro. ¿sí? Visual que está en potencia, Ajá. que es inmanente, o sea, está ahí, está como esperando, así como que abran las puertas para que se desplieguen nuevos colores, nuevas estéticas, nuevos escenarios, nuevas combinaciones simbólicas que van a ser nuevamente inéditas, nuevamente interesantes y nuevamente claves para poder leer estas interpelaciones que el mundo del arte hace en este momento histórico. Espectacular. O sea, no, me parece que o sea, podríamos conversar una hora completa, Tomás, porque esta cuestión, o sea, de verdad esto da pa largo. Tu trabajo en verdad está inserto, me parece a mí, en una cuestión esencial del mundo social y propiamente también del mundo político, eh, que, que yo tengo la impresión, y esto como para cerrar, ya para ir cerrando, tengo la impresión de que durante el periodo de la transición, es decir, cuando ya salió Pinochet, salió Pinochet entre comillas, ¿cierto? Salió Pinochet de la institucionalidad, es decir, dejó de ser el presidente, el dictador, eh, y asume Elwin, y así los diferentes gobiernos de la concertación y nueva mayoría, en fin. Tengo la impresión de que no se retomó la potencia supuesta que debería haber tenido el arte, la cultura, sino que por el contrario, al parecer como que se terminó por así decirlo, por triunfar la racionalidad cultural de la dictadura. Que a fin de cuentas, yo tengo una tesis o una hipótesis, que la democracia no sería más que el devenir de la dictadura en términos estéticos y culturales. Eh, no sé, puede ser que sea muy lamentable, o sea, puede ser que sea demasiado pesimista, pero no sé si crees tú que durante la dictadura, o sea, perdón, durante el periodo de democracia, eh, el arte y la cultura quizás no tuvo tanta fuerza y que justamente ahora el 18 de octubre lo que viene a hacer es precisamente desmantelar todo eso, todos esos tiempos para devolverle, para ponerlo en la relevancia que tiene y que debería tener el arte y la cultura. No sé qué te parece a ti. Sí, mira, esa es una pregunta también clave cuando se hace la reflexividad sobre estos 30 años de políticas culturales, ¿no? Mira, yo soy de los que cree que hay que analizar esto en varios registros de problemas. Yo no soy tan convencido, o yo no soy de los que señala tajantemente de que no se ha hecho nada, de que más bien la concertación y después la nueva mayoría, lo que se nos fue simplemente una transferencia de la dictadura hacia la producción cultural y en general sobre el circuito. Yo creo que hay elementos que son observables y otros yo creo que no. Yo creo que al comienzo de los años 90 y 2000 se han hecho varios esfuerzos en poder organizar, como tú dijiste bien, a nivel burocrático, Uh-huh. un espacio que es inadministrable. Es decir, yo creo que la cultura en general es un elemento que tiene una condición irresoluble e inevitable de descontrol. Es decir, Sí. es muy difícil como que desde el Estado se establezca una solución óptima a un elemento que justamente tiene todo lo contrario que la educación, por ejemplo.
Ujú. La educación lo que hace es establecer patrones de enseñanza, de conocimiento, jerarquías de modelo educativo, que lo que hace es justamente todo lo contrario al arte o a la cultura, que es pervertir, modificar, cuestionar las estructuras de sentido común. Ujú. Entonces, cuando uno ve un poco la historia de este fenómeno, yo veo que mucha gente muy, muy seria, muy acorde a las preguntas incómodas sobre la historia, han intentado establecer este tipo de trabajo, pero justo en los 90, ¿cachai? Y en el 2000, etcétera, también se produce un proceso paralelo que es lo que se conoce como la globalización cultural, las industrias culturales radicales, o lo que se trabaja en otros colegas como Carlos Osa, que fue profesor tuyo, Sí. el capitalismo cognitivo, donde Sí. se empiezan a elaborar no solo una precarización del mundo del trabajo cultural, no solo se elabora la necesidad de elaborar políticas culturales para la sobrevivencia de esas lógicas creativas que hay en la sociedad, sino que sobre todo, y esto es uno de los grandes problemas, es cómo fijar una cultura o una política cultural que logre aunar tanto las diferencias como las libertades creativas. Sí. Y eso es casi, eso es lo que yo trabajo finalmente en el libro, que esto es el nombre de un problema. Y es el nombre de un problema porque es muy difícil poder establecer un criterio de comparabilidad de éxito, ¿sí? Porque una política cultural siempre va a ser un fracaso. Uf. ¿Sí? Sí. Siempre va a ser un fracaso el ejercicio que se quiere hacer desde el Estado frente al arte y la cultura. Porque si lo que quiere el mundo de la cultura, como lo que ocurre ahora en el COVID, Ujú. es lograr financiamiento, es que lo sustenten. La pregunta que uno se puede hacer en paralelo es decir, ¿por qué tenemos que mantener un sistema, un modelo de gestión cultural que es lo que ha hecho, y la estadística y en general las investigaciones así lo señalan, ha sido reproducir las desigualdades sociales y culturales? Claro. Ah, Sí. uno se tendría que plantear entonces, más allá de decir que se financie, que es importante, que hay que financiar los museos y todos esos elementos, pero quizás son estos momentos de crisis cuando los grupos deben decir, hay que pensar una nueva política cultural, o lo que yo le llamo en el libro una post-política cultural, porque el concepto como tal surge en un contexto completamente otro, ¿sabes? Mm. Y pensar una post-política cultural no es sino que hacer el giro hacia una forma que nos preguntemos cómo no reforzar estructuras de dominación, ¿sí? Sino que más bien entregar condiciones para que desde los territorios, desde los lugares históricamente marginados, desde ahí, desde esos gestores culturales comunitarios que están ahí siempre esforzados, trabajadores, que entre paréntesis fueron gran parte de los agentes culturales de la dictadura, que son los famosos animadores socioculturales, la ONG ECO, Cénica, que fueron investigadores también, que hicieron un trabajo territorial pero profundo. Esos trabajos en las poblaciones que han sido dejados en las municipalidades, así como los gestores culturales de las Ah, municipalidades ah, periféricas o pobres, ah. esos son los lugares que yo creo que habría que pensar, de reforzar y hacerse la pregunta incómoda que todos nos hacemos Sí. en lo que se ha hecho finalmente, no es sino reforzar estructuras de poder. Y eso es lo que yo creo que ayuda un poco a este contexto. Bueno, como dije antes, yo creo que me ha pasado con todos con quienes he llevado adelante estos diálogos. Podríamos llevar fácilmente a hacer media hora más de episodio, pero eso significa que vamos a tener que volver a conversar. Así que vas a tener que estar muy atento a eso, Tomás. Desde ya te agradezco. Mencionar a quienes vieron este episodio que este es el primer, justamente este episodio es el primero que se hace en colaboración con el IPS, con el International Institute for Philosophy and Social Studies, eh, a quienes, y no podía ser de otra manera que con su presidente como protagonista, así que en ese sentido también le agradezco al IPS, que yo también formo parte, ojo, que para no hacer trampa decirlo, pero evidentemente muchas gracias Tomás por tu tiempo, a la gente que vio el episodio, compartirlo sin duda, eso es lo más importante, porque aquí se dan conversaciones que a mí me parece que valen la pena que se reproduzcan, o que se escuchen y que se pongan en discusión en más lados. Tomás, muchas gracias. Una cosa, ¿puedes mostrar de nuevo tu libro por última vez? Para que la gente lo tenga ahí en la... Sí, claro.
Sociologías Sí, del ahí arte está con y de las políticas la política culturales. cultural. Edición Sí, está Metales por Metales Pesados. Pesados, sí, publicado este año. Así como- Espectacular. está disponible en la web, hay en algunas partes, así que Ah, ya, está perfecto. muy barato porque es producto de un proyecto de investigación, entonces es un Ajá, libro que ya. salió barato, Ah, perfecto. justamente con la idea de circular. Oye, Exacto. muy agradecido, Feña, por tu entrevista, me encantó, así que estás haciendo un gran trabajo y agradezco Vale. No, a muchas la, gracias. a la gente que vea el video y espero que siga en esto, ¿no? Sí, pues, sí, Así que importante. agradecido. Importante que ojalá se vea harto y que se comparta y así se viralice este diálogo virulento. Tomás, muchas gracias de nuevo. Nos estamos viendo. A la gente que les vaya muy bien y chao, chao.